Buenas tardes, buenos días, estéis donde estéis, que nos seguís personas de diferentes sitios. Desde la editorial Sentir, hoy queremos presentaros un taller para presentar el libro de 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, del autor Franz Zip. En primer lugar, me gustaría presentarme para aquellas personas que no me conocéis. Mi nombre es Mercedes Bermejo, soy psicóloga infantil y aquí estoy en representación de la editorial Sentir, que imagino que conocéis la andadura que llevamos ya desde hace varios años en la editorial Sentir, realizando diferentes publicaciones, desde cuentos, colecciones, libros para profesionales, para adultos, siempre promoviendo el cuidado y el buen trato hacia la infancia y buscando siempre a los mejores profesionales dentro de los diferentes ámbitos que abarcamos. Hoy tenemos el honor de contar con Franz Zip, decir que además fue a través de nuestro querido amigo Rafa Guerrero, que tenemos varias publicaciones con él en Sentir, quien nos puso en contacto y bueno, pues siempre se lo agradeceré porque fue estupendo. Desde el principio nos propuso la publicación de este libro que hoy nos va a presentar Franz Zip y la verdad es que bueno, la colaboración ha sido estupenda, extraordinaria, muy sencilla y bueno, quiero aprovechar también para agradecérselo. Y para la editorial Sentir, pues es un lujo contar con personas que luchan en su día a día por el cuidado de la infancia, por poder visibilizar la postura de la infancia, todo lo que están haciendo, que al final no deja de ser en nuestro país y también en muchos países la población invisible, ¿no? Sobre todo durante toda esta situación que también hemos vivido del COVID, también sentimos los expertos en infancia que también han vuelto a ser una vez más los grandes olvidados. Aprovecho a comentar que también Franz Zip durante el confinamiento ha llevado a cabo muchas iniciativas, sobre todo en su localidad, para poder luchar contra esta brecha digital que habían por parte de muchos niños y niñas y apoyando a la infancia. Como digo, hoy presentamos 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo. Durante años hemos estado escuchando y estudiando a aquellas personas y adultos que han conseguido cambiar el mundo, pero creo que el mundo funcionaría mucho mejor si nos bajáramos y nos pusiéramos al nivel de la infancia y escucháramos y tuviéramos en cuenta pues todas sus ideas y todas las cosas que ellos han conseguido cambiar. Voy a presentar a Fran, ¿vale? Muy brevemente. Fran es profesor de educación infantil y primaria por la Universidad de Huelva. A su vez tiene un máster en psicología y es especialista en dibujo infantil. Se le concedió en el año 2016 un premio a la excelencia e innovación educativa por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esto, como nos comentaba hace un rato, le ha llevado a viajar y a tener muchas propuestas a nivel internacional de conferencias. También fue el segundo mejor maestro de España en 2018, reconocido por la Fundación Educa. También ha tenido el premio en el año 2019 a la mejor práctica de atención y diversidad educativa en la Feria Internacional de Educación, en SIMO. Premio también al Valor Ciudadano en 2018. Es autor de varios libros y colaborador habitual en revistas y prensa especializada. A su vez es conferenciante y ponente internacional. Con la editorial Sentir ha publicado 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, donde nos va a presentar a continuación también una concepción de la infancia a través de la historia, el niño, como él dice, el gran olvidado, ¿no? Y la presentación de estas 50 historias que nos explicará brevemente. Así que le paso la palabra a Franz Zip y le agradezco esta publicación y este ratito que nos está dedicando a todos y todas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, por esa presentación tan extensa y sin duda alguna no tan merecida desde mi punto de vista, pero te agradezco muchísimo tus palabras. Vamos a presentar, ¿verdad?, el libro de 50 historias y permítame que antes de presentarlo y hablemos un poquito de ello, de meternos en el taller, te explique el origen de por qué surgió este libro, ¿verdad? Porque este libro es un homenaje a lo que para mí fueron los verdaderos valientes de toda esta pandemia, de toda esta locura que estamos viviendo, que son los niños y los niños, ¿verdad? En el que durante un mes completo estuvieron confinados, se levantaron una buena mañana y le dijeron, mira, no podemos ir al colegio,
no vas a poder volver a ver a tus amigos, no vas a poder achuchar a tus abuelos. Y la verdad que eso fue un golpe tremendamente duro, tanto para el adulto como para ellos. Así que creé este libro porque consideré que estábamos arrebatándole el derecho a la infancia a nuestros niños. Y aunque pueda parecer muy duro, si hacemos la mente atrás y volvemos, vemos como en la fase 1, por ejemplo, se permitía, ¿verdad?, que por fin, después de 60 días, pudieran salir nuestros niños de la mano del padre o de la madre, pero solamente durante 1 kilómetro y durante 1 hora, cuando paralelamente se podían y se permitían llenar terrazas en los bares hasta el 50% de su capacidad, e incluso se permitían reunir incluso hasta 10 personas disconvenientes a la vez. Por lo tanto, para mí eso, en manos de un niño, es como si le hubiésemos echado la culpa a ellos de toda esta pandemia, ¿verdad? Es como, y me viene a la mente uno de los relatos que aparecen en el libro, que son los niños perdidos de Mongolia, en Ulan Bator, en el cual fueron desterrados, fueron estigmatizados, haciéndoles que fuesen y que subsistiesen justo debajo del suelo, en el subsuelo de Mongolia, ¿verdad? Un niño nunca tiene culpa de nada, ¿vale? Así que echarle las culpas al niño de algo, un niño que no se puede defender, en sí es una vileza realmente. Así que me puse a trabajar, me puse a escribir y estuve 2 meses completamente, porque este libro nació para marzo de 2019, pero fue cuando me puse en contacto con vosotros hace un par de meses, hace 3 meses, y me di la obligación moral de sacarlo para que vean que los niños no tienen por qué ser olvidados, sino que a lo largo de la historia han realizado grandísimas y grandísimas gestas. A lo largo de todo, digamos, el concepto de evolución histórica, ese olvido que ha habido en el niño, no se crean que es nuevo, no es un olvido, digamos, que acaba de florecer y que es innato a nuestra sociedad actual. Si echamos la vuelta atrás y llegamos incluso hasta el Neolítico, fíjate donde te digo, vemos que una investigación en la Universidad de La Rioja vio cómo los enterramientos, no se producían enterramientos en niños menores de 6 meses. Es curioso, o sea, no produce enterramientos en niños menores de 6 meses porque es, un momentito que está aquí, esto de acá, vale, el niño menor de 6 meses, y entonces los historiadores dijeron que eso puede ser debido fundamentalmente a la pequeña esperanza de vida que tenían, ¿vale? Como morían muy jóvenes, entonces no tenía esa concepción, digamos, de niño. Era a partir de los 6 meses cuando ya se le enterraban con otros adultos. Se cree fundamentalmente que es debido a situaciones místicas, situaciones mágicas, porque llegarían, digamos, al lugar una vez que fallecen, y para que no fuesen solos los niños, se le acompañaban se le enterraban con adultos para que esos niños siguiesen al lugar donde tuviesen que ir. Fíjate hasta qué punto esa concepción de la infancia en el Neolítico ya se estaba olvidando. Si damos un salto evolutivo, nos encontramos que en el Antiguo Egipto esa concepción de la infancia de olvido ya sí parece que va disminuyendo un poquito. ¿Y por qué? Porque hay estudios que afirman que tampoco se sabe bien si fue por la consideración de vida que se tiene a los niños en Egipto, pero sí es verdad que tenían un cariño muy desmedido hacia los niños. No ocurre lo mismo con otras civilizaciones, pero en Egipto sí era así. Y había una cosa que llama mucho la atención, y los oyentes a lo mejor recordarán una famosa prueba que se hacía en los años 60, que era la prueba de las ranas, ¿verdad?, en la cual se le inyectaba a las ranas la orina de la futura embarazada, y si ovulaba, pues se creía que estaba embarazada, ¿verdad? Bueno, pues esa prueba ya se realizaba en el Antiguo Egipto, ¿verdad? Pero no con ranas, sino con cultivos. O sea, estaba la cebada, estaba la avena, entonces la micción de la madre embarazada se hacía florecer dependiendo uno u otro tipo de cultivo, pues daría lugar a que la mujer estaba embarazada de un niño o de una niña, ¿vale? Otra cosa interesante que se daba en la infancia en el Antiguo Egipto era la alta tasa de mortalidad que había entre los niños. ¿Por qué? Sobre todo en el paso de la ingesta del líquido al sólido.
porque, claro, no había pediatras en esa época, no sabía qué tipo de alimentación tenían que tomar los niños. Entonces, la alimentación, una vez que pasaba del lactante, se le seguía dando la misma alimentación que se le daba al adulto. Incluso se le daba la masa del pan mojado e incluso se le daba hasta cerveza también a los niños. Por lo tanto, esa concepción de la infancia, aunque sí era verdad que había mejorado mucho, pero seguía siendo como un adulto en miniatura, al fin y al cabo, es lo que ha sido a lo largo de toda la civilización. Y llegamos a Grecia. En Grecia se diluye completamente el concepto de infancia. Recuerdo que Aristóteles decía que a los 2 años había que endurecer al niño, había que acostumbrarlo a pasar frío, a pasar sed, a pasar hambre, ¿vale? ¿Por qué? Porque era la concepción de un adulto en miniatura, evidentemente. Y hay una cosa muy curiosa, y es que no se le permitía estudiar porque decía que le hacía retroceder en el crecimiento, o sea, le impedía el desarrollo del crecimiento. Así que lo que hacía fundamentalmente era una educación basada en el juego hasta los 7 años de edad. Durante esos 7 años de edad estaban en unas instalaciones de la casa que se llamaba gineceo, en el cual las matronas se encargaban del cuidado de los niños, pero solamente a través del juego. Muchas de las civilizaciones, tanto romanos como los griegos, como incluso la Edad Media, la enseñanza, digamos, académica real empezaba a partir de los 7 años. Somos de las pocas sociedades ahora mismo que empezamos desde los 0 años. Y esto tendríamos para hacer también un debate muy amplio. Con respecto a los griegos, había una polis en el cual, no sé si os acordáis, la película de los espartanos, ¿verdad? Que eran esos aguerridos, guerreros, que se encargaban fundamentalmente de la defensa, ¿verdad?, de Esparta. Bien, pues, tal como se ve en la película, no tan realista, pero sí es verdad que el sistema educativo, digamos, de los espartanos, que se llamaba Agogé, se basaba fundamentalmente en el aspecto militar. Los griegos, fundamentalmente, eran en el aspecto del cuerpo, se puede ver en la figura, pero los espartanos se basaban en el aspecto militar. Y aquella famosa imagen en que se ven que abandonaban a los niños y a los cuantos días los recogían completamente desnudos para fortalecerlos, pues es cierto. O sea, los niños espartanos tenían que pasar una serie de pruebas para ver si eran dignos de defender a Esparta. Este ejemplo de niños militares, entre comillas, se ha dado a lo largo de la historia. Yo recuerdo, hay un relato en el libro de 50 historias de niños y niñas, que son los Sahuiza, y es cuando Alemania invadió Polonia en esa famosa guerra relámpago, ¿verdad? Pues resulta que una de las cosas que hizo, que llamó mucho la atención, era quitar los grupos scout de niños, ¿eh? Porque decían que si eran capaces de controlar la infancia, la mentalidad de ellos, pues serían capaces de controlarlo de adultos, ¿verdad? Pero había un reducto de niños, que por cierto los Sahuiza significa los caballeros medievales, ¿verdad?, que se reunían en las casas antiguas, en los bajos de las casas, incluso a escondidas de sus padres, y le hacían trastada a los alemanes. O sea, se ponían un traje de chaqueta e iban a casa de un alemán diciendo que pertenecían a una funeraria y que se había fallecido uno de sus familiares, ¿verdad? Esas chiquilladas, entre comillas, después pasó a mayores. Y cuando se sublevaron los polacos, porque creyeron que la guerra estaba a punto de terminar, que Alemania estaba débil, se sublevaron y tuvo que salir todos los niños a la calle, incluso con un arma en la mano, para defender la ciudad. Evidentemente, fueron aplastados, pero hay en Polonia se guarda un grato recuerdo a esos niños que defendieron a su patria. Y por el otro lado, también siempre ha habido niños guerreros, niños soldados. Yo recuerdo, que te aparece también en otra historia del libro, en la cual, en los últimos días de la dictadura alemana, cuando Hitler estaba con el Braun en su búnker, todas las mañanas salía a pasar la lista a las tropas, ¿verdad? Tenían un cuerpo de élite que eran los lobos, en el cual se encargaban de la custodia personal del Führer. Pues bien, como la cosa iba tan mal para los alemanes, pues al final resulta que esos lobos, esos fornidos guerreros, tuvieron que ser sustituidos por valientes niños, ¿verdad? Que no entendían, evidentemente, nada de la contienda, solamente entendían de fanatismo. Y cuentan las crónicas, que los recojo en el libro, en el que estando pasando revistas sale el Führer y a uno de los niños, de los pequeños lobos, estaba temblando.
Entonces, los cronistas dicen que no saben si temblaba del frío que hacía justo fuera del búnker o porque tenía el mismísimo diablo dándole la mano a ellos, ¿verdad? Damos un salto y llegamos a Roma. Y en Roma hay una cosa muy peculiar con respecto a la concepción de la infancia. La Roma dividía a los niños en dos periodos, hasta los 7 años, que era la infancia. Infancia significa el que no puede hablar, el que no tiene derecho a expresarse, ¿verdad? Y después la pueretia. La pueretia es el que no tiene barba. Por eso eran las dos concepciones que se hacían de la infancia en Roma. Y tenía una cosa muy curiosa, que es que cuando nacía un niño, se ponía en un telar. Y no sé si recordáis la película de Rey León, en el cual aquel mono de colores alza en brazos al futuro rey para que todos los animales de la selva lo pudieran contemplar, ¿verdad? Bueno, pues ese rito es el sublatus, y ese rito es un rito en el cual, cuando había un nacimiento, el padre se acercaba a la criatura y si él le daba el visto bueno, o sea, si no tenía ninguna deficiencia congénita y él creía que era digno de pertenecer a esa casa romana, lo elevaba en brazos para que toda la comunidad de ese patio le diese su bendición y le diese el visto bueno. Si tenía algún problema, ese niño, desgraciadamente, el futuro suyo no era muy alentador, ¿vale? Entonces, lo que hacía es que en las plazas romanas había un sitio que se denominaba la columna lactoria. Y la columna lactoria era el lugar donde, o bien las prostitutas, o bien los niños que tenían algún tipo de deficiencia, pues lo que hacían era, lo colocaban en esa columna lactoria, lo exponían, de ahí el nombre de expósito, y lo dejaban para que otras personas lo recogiesen y se lo llevasen. Le ponían un amuleto, por si con el tiempo, que sea el campo, ¿verdad?, se arrepentían y podían recuperarlo a través de ese amuleto que le pusieron para recordar quién era su hijo. Estas adopciones, que macabras, entre comillas, también, pues también se ha recogido y hemos visto muchos ejemplos a lo largo también de nuestra historia. Y me viene a la mente un capítulo del libro de 50 historias, en la cual, en la época victoriana, ¿verdad?, en la gran moral de Gran Bretaña, en el que muchas veces ni tenía moral ni tampoco llegaba a ser grande, pues resulta que el ejercicio de la prostitución producía, digamos, entre comillas, algunos efectos indeseados en la prostituta, que era tener un niño y no poder seguir trabajando en el oficio suyo. Por lo tanto, necesitaban sitios de acogida para poder dejarlo. Como era tal la demanda, se abrieron lo que se llaman las baby farming, ¿vale?, que son granjas de bebé, en la cual eran cuidados por granjeros, o sea, por granjeros mismos, que llamaban los granjeros, que se encargaban de cuidar a los niños. Como era tal la demanda, al final resultaba que la comida estaba escaseando y también estaba escaseando también el espacio, entonces había que buscar una solución final, entre comillas. Y resulta que una de las mayores granjas que existía, que era dirigida por Amalia Dyer, pues la solución que buscó era darle un famoso jarabe que había en la época, que era el jarabe de la señorita Wilson, en el cual, al tomarlo, el niño se quedaba profundamente dormido, ¿vale? Si lees la publicidad de esa época, de cómo vendían ese producto, pues decían que valía para todo, para el dolor de muelas, para el dolor de las caídas, para el dolor de cabeza, para el dolor del llanto, absolutamente para todo. Y le dabas una cucharita y el niño dice que paraba de llorar. Y desgraciadamente es verdad que paraba muchas veces de llorar. Incluso se recogieron casos de incluso 400 fallecimientos de bebés a causa de ese jarabe. Ese jarabe, que estuvo en el mercado hasta mediados de 1900 y lo quitaron a regañadientes porque no lo querían quitar, entre sus maravillosos componentes, creo recordar que tenía morfina, carbonato, licor y heroína. O sea, imagínense lo que le daban a los niños para que durmiesen. Efectivamente, la señorita, por decirlo de alguna manera, Amalia Dyer, evidentemente fue condenado a pena capital. Eso es el caso de que no hubiese visto bueno, ¿verdad?, retrocediendo a los romanos. Pero si había visto bueno, o sea, si el padre en ese sublatus estaba tan orgulloso de su hijo, pues ponía una corona de laurel en la puerta, que es muy parecida a los cepos que ponemos nosotros en Navidades, ¿verdad?, y le ponía una bulla, que era un amuleto también, dependiendo de la clase social, era de mayor o menor riqueza,
y hacían una cosa que era terriblemente dura y se denominaba el fajado. Y es que para que el niño pasara de la posición fetal, digamos, a estar erguido, pues se vendaba al niño completamente durante 2 meses. Nada más que le dejaban solamente el orificio de la boca, el orificio de la nariz y el orificio de los ojos. Eso, según ellos, hacía que no hiciera falta ni rectar, ni gatear, ni nada, sino la mejor solución era los fajamos durante 2 meses y el niño salía completamente recto. Y una de las cosas curiosidades que salía es que lo primero que desvendaban era la mano derecha, ¿vale? Porque querían que el niño en ese tiempo fuese diestro. Sabéis que la siniestra tiene su origen en la mano izquierda porque decían que era la mano que manejaba los malos espíritus y los antiguos demonios, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante, muy interesante, que desde mi punto de vista, es que también tenía un alto índice de mortalidad en la alimentación. Y la alimentación de ellos, aparte de ser también como la de un adulto, había una cosa que había un brebaje que era con agua, con miel y con salsaparrilla. Y esas salsaparrillas se lo daban a los niños por si alguna vez le picaba una serpiente venenosa. Fíjense hasta qué punto, qué curioso era la concepción que se puede tener, ¿verdad?, en esa época. Después pasaba la poetia, en la poetia digamos que es hasta los 14 años, en la cual si tenías dinero pues podías acceder a un magíster, a un maestro, y si no tenías dinero pues seguías con el oficio que tenía tu padre. Es curioso que los maestros en esa época lo que hacían era alquilar locales, alquilar sitios, y les hacían llevar a los niños unas luces que eran las lucerias, ¿vale? Porque empezaban las clases a las 4 a las 5 de la mañana, entonces dejaban la familia con sus lucerias para llegar a la escuela, donde el maestro le esperaba allí, no creo que con mucha ganas de dar clase a las 5 de la mañana, pero allí les esperaba, ¿verdad? ¿No? Y llegamos a la Edad Media, no sé si voy bien de tiempo, Mercedes, si tú ves que voy de tiempo, más o menos vamos... Quedan un par de minutitos porque ya hay alguna pregunta. Bien, pues me quedo en la Edad Media y cualquier cosita me lo podéis poner por mis redes o cualquier cosa, que estaré encantado de ponerlo, ¿vale? Llegamos a la Edad Media y esta parte me encanta, entre comillas, porque desaparece completamente, me encanta de manera evidentemente irónica, desaparece completamente el concepto de infancia. Y desaparece completamente el concepto de infancia en aberraciones como la que os voy a leer un momentito, que dice que el niño se usa para servir a Dios, el niño es un ser corrupto, perverso, fruto del pecado original que debe ser socializado mediante el castigo, o solo el tiempo puede curar de la niñez y las imperfecciones. Fíjense la concepción que tenían de la infancia en la Edad Media. Cuando el niño lloraba, nada de consolarlo y nada de darle sus nanas y darle su balanceo, se le ponía una bola de hierro en el tórax, se le apretaba con una venda y eso impedía que el diafragma pudiese moverse, ¿vale? Impedía el llanto, impedía la respiración y hacía que el niño no llorase. Cosas como estas, pues, era muy normal a lo largo de todo el periodo histórico que hemos tenido. Esta es la razón principal por la cual me decidí a escribir este libro, porque ningún niño puede mantenerse en el olvido, ningún niño puede seguir sufriendo las aberraciones que ha estado sufriendo durante todo el tiempo a lo largo de la historia. Hoy en día no se crean que hemos evolucionado mucho. Hay un capítulo en el libro que habla de un joven sastre iraní en el cual él trabajaba entre 8 y 10 horas diarias y cuando terminé de leer ese capítulo yo os hago una pregunta porque eran para ropa manufacturada, telares de grandes marcas y la pregunta que yo lanzaba era si habéis visto la etiqueta que tenéis puesta tanto de vuestra camisa como de vuestra falda como de esos bolsos porque muchas de esas empresas evidentemente se han lucrado a base de la explotación infantil. Espero que 50 historias de niños y niñas que han cambiado el mundo, por lo menos nos abra la mente y seamos capaces de reconocer la grandeza de estos pequeños bajitos, como dijo Serrat, que tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Fran, y por hacer ese recorrido de la historia desde esa perspectiva de la infancia de una manera tan sintética e interesante. Había una persona en concreto, Ana María, que preguntaba a qué público o cuáles serían los destinatarios de este libro. El libro está enfocado para adultos, ¿vale? Fundamentalmente. Es verdad que son historias, porque algunas de ellas son más cruentas, algunas son muy divertidas, algunas son mucho más simpáticas. Tampoco quiero desvelar una sorpresa que tendremos de aquí a unos cuantos meses,
pero sí es verdad que está fundamentalmente enfocado para adultos. Eso no quiere decir, evidentemente, que sea un libro de referencia para niveles superiores de primaria, para secundaria, porque el niño debe saber que no todo es de color de rosa, el niño tiene que saber que no todo es facilidades en la vida, y el niño tiene que saber lo que los ha llevado hasta hoy en día, hasta nuestros días, digamos, entre comillas, lo que han pasado otros niños. Creo que es bueno que lo sepan, pero fundamentalmente su lectura es para adultos. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Hay muchos comentarios de enhorabuena y de reconocimiento a tu trayectoria, Fran, pero bueno, por aprovechar que tenemos aquí a Fran disponible para hacerle algún comentario. Sí que se habla de la visibilidad que has dado, ¿no? De la infancia y de los grandes logros. A mí me gusta mucho al principio cómo lo has presentado desde el homenaje, ¿no? Que creo que todos y todas deberíamos hacer, ¿no? A la infancia y dar esa perspectiva como más amable, ¿no? Hacia la infancia, que es un trabajo de todos. Sí, a mí me gustaría preguntarte, es un poco complicado, si pudieras dar un mensaje, Fran, a los adultos para poder sensibilizar o para que pudieran tener una mayor conciencia de las necesidades de la infancia, desde tu experiencia, desde tu profesión, ¿cuál crees que es o cuáles crees que son también como las carencias que hacen que la población adulta no termine de ser consciente de lo importante que es la infancia, que no son el futuro, sino que son el presente y que al final muchas veces no les miramos? Tú has explicado muy bien, ¿no? Que parece que son adultos en miniatura cuando tienen una serie de características y parece que nos cuesta, ¿no? El poder conectar con ellos y que siempre son los grandes olvidados. Yo siempre digo lo mismo, Mercedes. Cada vez que quieras hablar con un adulto, tienes que ponerte de rodillas, ponerte a su altura y mirar a los ojos. Y a partir de ahí parece que no, pero parece que el universo cambia, que el mundo cambia y que parece que estás en una onda. O sea, tanto él te entiende a ti como tú te entiendes a él. Una vez que hayamos hecho eso, al niño se le puede hablar de todo, ¿vale? Y él te puede contestar de todo, a la vista está. O sea, han hecho grandes logros, grandes cambios, teniendo solamente 7, 8, 9, 10 años. Quizás nosotros tendríamos que parar un poquito, bajarnos del mundo, ¿verdad? Como esa famosa frase que hay. Estamos muy acelerados, estamos dejando competencias a lo mejor por tener una vida mejor o por una necesidad, porque tampoco sabes qué tipo de madera hay en casa del carpintero, ¿verdad? Pero sí es verdad que queremos llevar al niño a las clases de inglés, queremos llevar al niño a la comunión, queremos que llevar al niño a la catequesis, queremos, por favor, que tiene que ir a Disneyland, queremos, y al final son deseos más de adultos que del propio niño. Hay una cosa muy clara, mira, ahora que venían las comuniones, ¿verdad?, en este mes, que hay muchas criaturas que al final no la han podido realizar, que no ha habido viajes, que no ha habido... Bueno, pues resulta que la mayoría de ellos me contaban a su familia que el hecho de pasar un día con su padre, con un campo, con sus 5 amigos, para él era el mejor regalo del mundo, y a lo mejor el regalo que le esperaba era un fantástico, entre comillas, viaje a Euro Disney, pero ese fantástico, entre comillas, generalmente es más para Mercedes que para mí. Para el niño, en un espacio pequeño, con 5 amigos, le digo que tiene más que de sobra. Muy bien. Lo importante de lo sencillo, ¿no? Y desde ver desde su mirada y no desde la exigencia muchas veces de los adultos, ¿no? De este estrés, estos ritmos de vida tan vertiginosos que llevamos, que no aguantamos ni los adultos y esperamos que ellos se adapten a ello, ¿no? Claro, Muy es que bien. es así, o sea, no podemos adulterizar al niño. Permítanme utilizar esa expresión, ¿vale? El niño es un niño y el adulto es un adulto. Y jamás ningún adulto puede utilizar sus frustraciones y proyectarlas en el niño, porque al final lo que tendremos serán niños que no han sido niños y adultos que desearon ser. Muy bien. Aquí hay hay varios comentarios que en tu trabajo se refleja la importancia que le das a la infancia en todos los aspectos, que eres un gran profesional. Todos estos niños necesitaron un adulto que creyera en ellos y les alentara esas capacidades que la mayoría de las veces ellos mismos desconocen. ¿Es cierto esto? Ojalá que todos los niños tuvieran a un Francit que les hiciera brillar, ¿no? Esta sociedad precipita la infancia a un crecimiento forzado, adultos inmaduros. Un poco desde esta pregunta, ¿no? De estos niños que consiguieron cambiar el mundo y que tú has conseguido también poder visibilizarles, es probable que también hubiera un adulto, ¿no? Que pudiera creer en ellos y pusiera una mirada diferente en ellos, ¿no? Claro, date cuenta que el adulto es el espejo donde el niño se refleja.
Hay una famosa frase, ¿verdad?, que dice: anda un niño y te hará él un ladrón o te hará él el mejor de los inventores. Y al fin y al cabo, nosotros somos los que el niño se refleja. No hay ningún niño malo por naturaleza, o sea, yo siempre lo he dicho, son las condiciones el que lo hace de tal manera cuando es adulto, o bien lo que ha vivido. La mayoría de situaciones indeseables de adultos son porque generalmente han pasado una infancia horrorosa, han pasado una infancia que no me gustaría a nadie vivirla. Por lo tanto, el papel del adulto es fundamental, pero en todos los aspectos, incluso aunque cuando crees que no te está mirando, te está observando. O sea, parece que tienen un radar, parece que están 24 horas viendo lo que hace. Por lo tanto, somos el referente fundamental. Ya cuando son niños más grandes, su referente también es verdad que es el círculo de amigos, que se equipara también con el referente adulto, pero ahora mismo decía mi abuela que el arbolito desde chiquitito, ¿verdad? Hay que regarlo. Pues esto es igual. O sea, nosotros tenemos que intentar que ese arbolito siga recto, 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 para que no se doble. Si se dobla, bueno, pues al menos hay que intentarlo. Muy bien. Y la última pregunta, Fran, ¿cuáles serían las luces y las sombras de la infancia en la actualidad? ¿Y cuál prevalece en los sistemas educativos y en la concepción de los padres? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Luces y sombras de la infancia en nuestra sociedad actual y dentro del sistema educativo. Las luces, yo creo que las conocemos todos, ¿verdad? O sea, un niño te ilumina la vida, un niño te da vida, un niño te hace sentir momentos que son inigualables. Yo sí lo hablaba con un compañero hace poco, de decir que los niños han salvado muchas situaciones indeseables en familias en esta pandemia, ¿verdad? Porque había familias que habían perdido su trabajo, habían perdido familias que habían perdido algún familiar, y el único motivo que tenían para sonreír era ver las trastadas y las travesuras de sus niños, ¿verdad? Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con vida, ¿no? Me quedo con el brillo de los ojos. Las luces de la infancia, pues la infancia como tal no tiene que tener sombra. La sombra se la tienen que hacer otros, ¿vale? No quiero creer que la infancia tenga sombra, no me gustaría que la infancia tuviera sombra. La produce el adulto, evidentemente, y la produce el adulto en situaciones que todavía, aunque he hecho este breve relato histórico de la concesión de la infancia, pero es verdad que todavía hoy en día sigue habiendo sociedades, sigue habiendo personas que tratan al niño como si fuera un adulto. Las minas de coltán, los famosos móviles que tenemos, ¿verdad? Que tenemos 4 o 5 móviles cada uno, y ese componente que está dentro se realiza a través del trabajo forzado y duro de niños de 6 o 7 años. Una famosa marca de cacao que se diluye en leche, en el cual utiliza mano de obra de Ruanda, en el que 2.000 niños desaparecen sin saber por qué. Y con esto no quiero decir que no tomemos esa marca de cacao, por favor, no es mi intención esa, pero sí necesitamos que la gente sepa que el adulto y el niño son dos mundos completamente distintos, y hasta que no lleguemos a esa concepción, hasta que no sepamos diferenciarlos y dejar que ellos tengan su manera de sentir, su manera de vivir, su manera de estudiar. Muchas veces queremos que me gustaría que mi niño fuese médico, me gustaría que mi niño fuese pianista, me gustaría que mi niño fuese... Pero tú has preguntado qué le gustaría a tu niño que fuese. Lo que hacemos es proyectarlo en ellos, y no es ese ni el camino, ni la forma, ni el lugar. Así que las sombras que tiene la infancia, permítanme, pero la infancia afortunadamente no tiene sombra, y es la que le produce el adulto, ¿no? Muy bien, muy interesante, Fran. Muchísimas gracias. Como dice la última compañera, qué bonito cómo brillas. Es una delicia escucharte. Y también agradecerte en nombre de cada uno de estos niños, como tú has dicho al principio, el gran homenaje que has hecho para ellos y el gran valor que tiene, ¿no? Y sobre todo agradecerte el que hayas, al habernos dado la oportunidad a sentir, de haberlo hecho a través de sentir. Como tú decías hace un momento, es verdad que vivimos en una sociedad muy adultista, y creo que es labor de todos, profesionales, papis, mamis, adultos, el intentar seguir promoviendo, ¿no?, el cuidado, el respeto y el buen trato hacia la infancia, y desde Sentir pues seguimos trabajando día a día para hacerlo, gracias a autores y profesionales como Fran. Antes de terminar, Fran, no sé si quieres comentar alguna cosa antes de despedirnos. Nada, daros las gracias por
por abrirme esta ventanita y poder dar un poquito más de luz y de brillo, ¿verdad? Como dicen algunos comentarios, al cual agradezco mucho y vuelvo a repetir que no son tantos como los que este humilde maestro merece. Y creo que, para terminar, que no hay nombre de una editorial más bonita que Sentir para poder presentar este libro. Así que enhorabuena por tu excelente trabajo, enhorabuena por la parte que te toques, que es amplia, la lucha y defensa de la infancia, que me consta, y un placer, espero que este sea el principio del comienzo de una bonita amistad literaria. Gracias, Fran. Sí que os adelantamos que, dado el éxito que ha tenido este libro, que está más enfocado a adultos, Fran ha hecho una adaptación para los más pequeños y consideramos que debería estar en todas las escuelas para que todos los niños también lo puedan leer. Además, Fran, en colaboración con un ilustrador, le ha dado ilustración a cada uno de estos cuentos e historias. Esperamos que os iremos informando a través de las redes sociales y la página web de Sentir. Seguro que Fran también lo publicita en sus redes. Esperemos que para septiembre pueda estar este bonito cuento de estas historias adaptadas a los más pequeños, para que ellos también puedan disfrutar y también ellos sean héroes, ¿no?, de sus grandes historias y de su propia infancia. Desde Sentir, una vez más, agradecer a Fran, agradecer a todas las personas que nos seguís, que confiáis en nosotros, que seguís nuestras redes sociales. Aprovecho para comentaros que mañana tenemos una cuentiterapia, que sabéis que hacemos cuentiterapias todas las semanas. Mañana será de inteligencia emocional. La semana que viene también tenemos la presentación de este libro, que, si me permite, Fran, lo comparto, de Psicoterapia breve de niños y adolescentes, de Begoña Aznárez, que será el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y el 30 de junio también hemos publicado un libro con Valentín Escudero como autor, de un taller sobre resiliencia, un libro sobre relatos de resiliencia y cambio. El 30 de junio a las 6 de la tarde. Igualmente, aquí lo comparte la compañera, pero tenéis toda la información en las redes sociales. Y nada más, agradecer a Elena, nuestra compañera de comunicación, que siempre está ahí detrás apoyando y dándole luz y visibilidad a todo lo que hacemos en Sentir, y a todas las personas que nos seguís, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Un enorme placer. Nos volveremos a ver pronto, Fran, y millones de gracias de nuevo. Un saludo. Muchísimas gracias.